Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. Hace ya 4 meses que inició la invasión de Rusia a Ucrania. Y esta invasión, fíjense que sigo llamando a la invasión porque no hay una guerra per se, no hay una declaratoria de guerra per se desde el punto de vista del derecho internacional y de las normas que rigen a los organismos internacionales. Eso se debe precisamente a que Putin quiere utilizar eso de manera inteligente para evitar dar una razón aparente a otras naciones para que asuman la defensa abierta de Ucrania. Pero lo que podemos decir ya 4 meses después del inicio de este conflicto, de esta invasión, es que hay elementos que proyectábamos al inicio que con el devenir de los acontecimientos han venido derivando en otras cosas, en algunos casos más graves de lo que uno proyectaba, pero en otros ciertamente se han ido, digamos que, morigerando los efectos de la guerra o las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Para comenzar con los que se han ido confirmando, yo pienso que el primero es el más obvio. Hay ya un esquema en el mundo en el que Rusia ha pisado fuerte. Quizás desde 2014 no pisaba tan fuerte en el terreno geopolítico como ahora. Y ya sabemos que Rusia es un actor beligerante en el entramado geopolítico global, en el que, como hemos dicho, estamos en un mundo tripolar, que es Rusia, China y Estados Unidos como los 3 grandes ejes de la política o de la geopolítica alrededor de todo el globo terráqueo. Con esta pisada fuerte que ha dado el gobierno de Putin en el escenario geopolítico global, con la invasión a Ucrania, lo que ha dejado muy claro es ya de manera abierta que el mundo se maneja en esta tripolaridad que hemos dicho anteriormente. Y creo que ese es el primer efecto de la invasión a Ucrania, que se confirma cuando inició todo este conflicto, que todos hacíamos grandes proyecciones. El otro elemento, está muy claro, es el alza de los precios del petróleo, del gas natural y del carbón, que se mantienen rondando los $120. En ocasiones baja a 114, a 112, pero en otras ocasiones pues se ha disparado y nos hemos manejado en estos 4 meses siempre sobrepasando la barrera de los $112 por barril de petróleo. Y eso obviamente impacta en otro elemento que ha acelerado esta invasión, que es el gran fenómeno de la desaceleración de la economía global y la consecuente inflación. Al punto que ya se empieza a hablar de que en el año 2023, producto de este conflicto, pues el mundo podría entrar en un esquema de estanflación global. Y eso entonces crearía el otro gran efecto, o más bien acentuaría el otro gran efecto de esto, que es la subida de los precios de los alimentos, impactado fundamentalmente por el alza del trigo. Recordemos que tanto Rusia como Ucrania son exportadores netos de trigo, son de los mayores productores de trigo alrededor del mundo, y que como consecuencia de este conflicto, Rusia tiene retenida la salida de trigo de Ucrania. De hecho, en las conversaciones que se están dando desde el inicio del conflicto, siempre se ha puesto sobre la mesa de la negociación la posibilidad de que Rusia libere la exportación de trigo desde Ucrania. Pero Rusia lo pone como condición que para eso tendrían los países de Occidente que dejar de enviar armamento, habituallamiento militar a Ucrania.
porque en esta fase del conflicto, el apoyo que hemos visto de Occidente se ha dado básicamente en el suministro de armas de guerra en ese ámbito para Ucrania, de armamento militar para Ucrania. De hecho, es una aprobación fundamental de la Unión Europea, y Estados Unidos también está en esas lides. Digamos que esta parte son los efectos previsibles de la invasión de Rusia a Ucrania que proyectábamos en este momento, que se han ido dando. Ese efecto previsible, que para recapitular, está evidenciado en que Rusia se ha convertido en un actor beligerante en el escenario geopolítico global. El alza de los precios del petróleo, del gas natural y del carbón, y también el alza considerable de los alimentos, que puede derivar en otro efecto que vamos a ver inmediatamente. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la guerra que proyectábamos que no se han dado así, pero que en algunos casos ha sido para bien, pero en otros pueden amenazar con recrudecer las consecuencias de este conflicto bélico? La primera cosa que uno no proyectaba, o que proyectaba inicialmente, pero que no se ha dado, y qué bueno que ha sido así, es que pensábamos que el conflicto iba a extenderse a otros dominios, ya sea que Rusia iba a invadir otros territorios, o que, por ejemplo, China iba a tomar el mismo argumento de Rusia para invadir a Ucrania, para entonces tomar Taiwán. En esa parte, yo pienso que es real y efectivamente, gracias a Dios, no ha habido una expansión del conflicto, que se ha quedado justamente en el ámbito de Ucrania. Y para seguir en esa misma línea argumental, también pensábamos que esta invasión iba a generar otro tipo de alianzas en el orden militar alrededor del mundo, en el que la geopolítica se iba a quedar muy bien definida en cuanto a grupos aliados. Y yo pienso que aquí ha habido una suerte de apoyos o rechazos tanto a Rusia como a Ucrania, pero muy dejado en el escenario de lo meramente diplomático, lo cual también es positivo, porque no hay que criminalizar que un país u otro se alineen en torno a una posición determinada. Pero si eso va a impactar en la paz mundial, si eso va a impactar en la estabilidad de los sistemas, pues está muy claro que no vamos a tener, digamos que, la posibilidad de que eso sea positivo, sino más bien negativo. La otra cosa, y es una consecuencia de esto que le estoy diciendo ahora mismo, es que todo luce indicar que este conflicto no va a derivar hacia un conflicto de orden termonuclear, que era uno de los graves temores, de que las cosas escalaran a un modo tal que pues llevaran a que estos países con potente armamento nuclear pues iniciaran digamos que una situación en la que el uso de armamento nuclear pusiera en peligro la supervivencia de nuestra especie. Hasta ahora, gracias a Dios, eso no se ve que pueda ocurrir. Y gracias al Altísimo también no ha ocurrido. Ahora, entrando en los balances de la guerra, aquí vienen entonces, o de la invasión, aquí vienen entonces otros elementos, otros efectos que uno no adivinaba en el momento, pero que el balance ha ido trayendo. El primero tiene que ver en el teatro de operaciones en sí. Fíjense que al inicio de la invasión, Rusia fue a por todo, es decir, a tomar todo el territorio ucranio. Sin embargo, el hecho de que
Ucrania esté respondiendo como no se esperaba y que se haya dificultado para Putin tomar a Kiev, ha hecho que haya un redireccionamiento de la estrategia por parte de Rusia y se han concentrado en conseguir el este de Ucrania, es decir, en dominar el territorio básicamente del Donbass, que es el que a los fines de un conflicto bélico en el que Rusia vaya a controlar daños, quisiera al final tener el control de esa parte del territorio ucranio, porque le va a garantizar la seguridad militar en el caso de que no puedan tomarse toda Ucrania. Entonces, en ese aspecto, un efecto que no estábamos previendo era que, dado el poderío militar ruso comparado con el poco poderío militar ucranio, era muy claro que Rusia podía, si lo quería, tomarse todo el control del territorio ucraniano. Sin embargo, la respuesta, la resistencia ha sido tan potente por parte de Ucrania que ha terminado, obviamente, llevando a Rusia a redefinir sus estrategias y a concentrar toda su potencia en una parte del territorio, es decir, en tener controlado el este de Ucrania. Y aquí entonces viene otro elemento que se deriva de allí. El alza de los precios del petróleo, del gas natural y del carbón y del trigo han hecho que Rusia, por tener el control de la producción, sobre todo en el ámbito energético, y con alianzas estratégicas que ha tenido, por ejemplo, con India, que se ha comprometido a comprar la producción energética y de trigo de Rusia en el marco de este conflicto, pues vemos que Putin ha tenido ganancias suficientes con la venta de sus commodities, de sus materias primas, como para poder financiar la invasión y el conflicto bélico en Ucrania. Entonces, fíjense cómo una cosa que veíamos que con las sanciones a Rusia y con todo este ámbito que se estaba configurando para arrinconar a Rusia y obligarla entonces a que fuera a una negociación en desventaja con Ucrania, pues hemos pasado a un momento en el que este hombre ha redireccionado todo y ha utilizado lo que se pensaba que era lo más negativo para Putin en este contexto de su decisión de invadir a Ucrania, pues ha terminado convirtiéndose en una ventaja. Y hay que decir la verdad. Si bien es cierto que Rusia no ha obtenido el control total del territorio ucranio, yo pienso que Rusia, cuando hacemos las sumas y las restas, ha terminado más fortalecido luego del 24 de febrero de este año, cuando decidió invadir a Rusia. No cuando lo decidió, yo pienso que esa decisión está tomada desde hace tiempo, cuando ejecutó su decisión de tomar el territorio ucranio. Yo pienso que Putin hasta ahora ha tenido ganancia de causa importante, no ha logrado todos sus objetivos. Y yo sigo pensando que al final lo que vamos a terminar es, y cada vez lo veo más claro, es en un acuerdo en el que Rusia se quede con la parte oriental de Ucrania y que Ucrania se quede entonces con la parte occidental del territorio. Probablemente estemos viendo una Ucrania dividida en dos grandes bloques. Ucrania del Este, controlada por el liderazgo ruso e integrada por las repúblicas del Donbass, y también con una parte, con la parte oriental de Ucrania, y la parte occidental de Ucrania que va a controlar Zelensky, que va a ser una Ucrania pro-occidente.
De hecho, yo proyecto que el fin de este conflicto no va a ser nunca más temprano que mediados o finales del año 2024. ¿Por qué? Porque tanto Putin como Biden, en la posibilidad de que Biden vaya a buscar la presidencia de los Estados Unidos de nuevo, tanto uno como otro van a querer utilizar o azuzar este conflicto para ganar sus respectivas elecciones, como ya hemos dicho anteriormente aquí. Sigo pensando que eso es lo que va a ocurrir. Y ahora, conforme vamos viendo todo esto, nos damos cuenta que al final puede haber un pacto en el que todos ganen, aunque ese ganar de todos, que implicaría claramente una división del territorio ucranio, va a generar que los liderazgos de Putin y de Biden puedan ir en condiciones más ventajosas a sus respectivos procesos electorales. Yo el de Biden lo veo más difícil. Yo pienso que incluso podríamos estar hablando de que Biden al final decida no presentarse, pero eso va a ser motivo de otro análisis. Pero ya finalmente, con este análisis sobre Ucrania, yo quiero dejar aquí establecido que esa configuración de mundo tripolar que vamos a estar viendo a partir de ahora, a partir que va a generar digamos que una estabilidad por los próximos 10 o 15 años, porque hay que decir algo, ese conflicto entre Ucrania y Rusia, creo que va a ser el catalizador del afianzamiento del mundo tripolar, del que ya he hablado con mucha profusión en este canal. Mientras tanto, vamos a seguir observando los acontecimientos del conflicto ruso-ucranio, y ya luego más adelante les prometemos un especial sobre todas las condiciones de ese conflicto, un análisis exhaustivo, mucho más amplio que este, en el que vamos a hablar un poco de los orígenes del conflicto, de la situación actual que tiene el conflicto y sobre todo cómo nosotros proyectamos que se van a tejer los acuerdos para terminar en esto que he denominado el acuerdo de dividir a Ucrania en dos grandes bloques. Un bloque con Ucrania Occidental, liderado por Zelensky, y otro bloque con Ucrania del Este y las repúblicas del Donbass, asociados al liderazgo geopolítico de Putin. Claro está, con las garantías de que esa Ucrania de Occidente, aunque sea parte de la Unión Europea, no pueda ser parte de la OTAN, porque esa es digamos que el norte que tiene Putin, de que otro territorio adyacente a sus fronteras no vaya a ser parte de la OTAN. Y creo también que Suecia y Finlandia al final no van a ser parte de la OTAN, y si lo son, en el marco de ese gran acuerdo que va a hacer Putin con Occidente, va a ser sobre la base de que la OTAN no pueda tener bases militares de manera expresa en esos territorios. Hasta aquí, líneas de guerra. No sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y que compartan este video con sus amigos y familiares para que nuestra comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Hasta la próxima.